¿Sí? Ahí estamos. ¿Se escucha bien? 1, 2, 3. Bueno, buenos días, jóvenes. Hoy día les quiero presentar a Cristian Rudecindo Espíndola, quien es investigador, parte del pueblo Licanantay. Él viene a hacer esta charla desde Toconao. Él es investigador sobre los pueblos Licanantay, pueblos que habitaron estos pueblos ancestrales, originarios, y hoy día vamos a tener esta charla. Es una actividad especial para ustedes, parte organizada junto con el Departamento de Historia. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo acá con Cristian, que va a presentar el trabajo. Espero que puedan aprovecharlo mucho, prestar mucha atención y también tener y desarrollar sus preguntas para el final de la charla. Muchas gracias, un fuerte aplauso para Cristian. Pataque, Kayajía Tur, Kayajía Capín, Pichaucotas, Licaucotas, Paunacotas, Acayá, Cristian Espíndola Araya, Acayá del pueblo de Toconao. Buenos días, hermanos, hermanas, niños. Mi nombre es Cristian Espíndola y soy del pueblo de Toconao. Eso es un saludo en la lengua Kunza, que es la lengua Licalantay, ¿no es cierto?, la lengua madre al cual yo pertenezco. Bueno, primero que nada, voy a estar con estos dos micrófonos porque se está transmitiendo y porque ustedes escuchan. Primero que nada, les quiero agradecer a todos ustedes por estar presentes, a ustedes, hermanas, hermanos, a las profesoras, para poder mostrar un trabajo que realizamos en San Pedro de Atacama, pero que se ha difundido en diversas partes del mundo. Este proyecto, ¿no es cierto?, habla un poco de nuestros ancestros, de nuestras abuelas, nuestros abuelos. Me imagino que ustedes también todavía tienen vivos sus abuelas y sus abuelos, pero en este momento igual hay abuelos que ya no están. Como pueblo Licarantay, más conocido como ustedes, como los atacameños, somos un pueblo milenario, un pueblo que ha existido hace 10.000, 12.000. En el lugar de donde yo vivo, en Toconao y en los salares de Alto Andino, ¿no es cierto?, en el trabajo investigativo que hemos hecho, hemos datado sitios de ocupación arcaicos tempranos, que quiere decir de las primeras ocupaciones humanas, estamos hablando de humanas, ocurren en territorio de Toconao y la nación Licarantay. Por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando se desarrolla todo un estilo de vida, cuando se desarrolla la vida misma, ¿no es cierto?, tenemos que saber que para tener vida y para vivir, ¿qué es lo que tenemos que tener? Agua, tierra, aire, animales para cazar. Fue como se fue criando. Y en la medida del tiempo, en estos 10.000 años de ocupaciones, 10.000 años de existencia del pueblo de Licalantay, porque mucha gente dice, los indígenas vivieron. Y no es así. Acá veo mucha gente también, me imagino que son de otros países, y también sus orígenes o sus ancestros también vivieron hace miles de años. Por lo tanto, este desarrollo de vida que se hace en la nación Licalantay también se hace obviamente con personas, con gente que genera una identidad, con gente que genera cultura, que genera, ¿no es cierto?, una forma de vida, el cómo comer, el cómo relacionarse con los demás, el cómo vivir. Y a medida que avanza este sistema de vida, los pueblos originarios, ¿no es cierto?, van desarrollando una identidad. Me imagino que cada uno de ustedes tiene una identidad que obviamente los identifica, que los hace distintos, no iguales a todos. Por lo tanto, eso es lo valioso de ser humano, de ser persona, de vivir, de conocer, de aprender. Este trabajo que nosotros empezamos, ¿no es cierto?, hace más o menos un año y tanto, nace de una iniciativa de nosotros como Licalantay, como indígenas, como atacameños, que es de saber, ¿no es cierto?, derechamente, ¿dónde están mis abuelos? Ustedes saben que la mayoría de los abuelos están en un cementerio, ¿no es cierto? Pero acá también existe un trabajo donde nuestros abuelos, nuestras abuelas, fueron sacados, fueron llevados, fueron donados,
fueron vendidos. Un ser humano que vivió. Este trabajo investigativo, ¿no es cierto?, que hicimos y que los quiero compartir con ustedes, y por eso decía que les agradezco que estuvieran acá, que están acá, para presentarles este trabajo tan importante que de aquí en adelante puede salir alguna persona, o alguno de ustedes, un futuro investigador, una futura arqueóloga, una futura científica, una futura profesora de historia, ¿no es cierto?, que es importante, porque por eso están estudiando, para ser alguien, para defenderse de su vida, no para terminar el cuarto medio, para seguir, ¿no es cierto?, aprendiendo con respecto a las identidades de los pueblos originarios, o cómo vivían los pueblos originarios. Pero en relación a lo que estoy mencionando, este trabajo, ¿no es cierto?, empieza llamado coleccionismo, patrimonialización y extractivismo minero en el territorio atacameño del norte de Chile. El norte de Chile, ¿no es cierto?, es donde vivimos nosotros. Quiero mencionar también que este pueblo, nuestro pueblo Licarantay, desde hace miles de años, ya tiene conexiones con sus ancestros. Acá yo veo también muchas personas que a lo mejor son de Antofagasta, los llamados changos, ¿no? Ustedes son changos, me imagino. Sus abuelos vivieron acá, sus abuelos pescaron, sus abuelos cazaron, sus abuelos están viviendo acá. Por lo tanto, el pueblo Licarantay, hace miles de años, ha tenido relación con el pueblo antofagastino, el pueblo chango. De hecho, en las investigaciones que hemos hecho en algunos sectores de Toconao, hemos encontrado conchas de mar. ¿Cómo llegaron esas conchas de mar a Toconao, a San Pedro de Atacama? Obviamente hubo un traslado que hacían sus abuelos, sus abuelas, hacia el sector alto de Calama, de San Pedro de Atacama, ¿no es cierto? Pero no solamente era un cambio que tienen que saber, que ya nosotros con el pueblo chango, el pueblo hacia el norte, los Mascanagua, bebían sangre de lobos marinos. O sea, tienen el por qué existe esos nombres, el por qué existe el Aymara, el por qué existe el Quechua, por qué existe el Licarantay, el Chango, el Coya, el Mapuche, el Cahuéscar, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que saber cómo identificarse, de dónde vengo, qué soy. Eso es importante, muchachos, investigar de dónde viene mi descendencia. Pasando directamente a la presentación, este nombre o este título que tiene, ¿no es cierto?, es porque obviamente estamos hablando de una investigación de los cuerpos de nuestros ancestros, de saber dónde están los cuerpos, y nace en territorio de Licarantay. ¿Me puede ayudar, por favor, para pasar la presentación? Siga apretando, por favor. Quítame acá. Sí. Permiso, Rosa. Ahí, compañero. Ahí. Ahí te voy a ver. Ahí, ahora vuelvo. Bueno, el equipo investigativo, ¿no es cierto?, está integrado por quien habla, que es Cristian Espíndola, que es mi nombre, que soy del pueblo de Toconao. Está Carlos Aguilar, que está de la chaqueta roja, que también es un dirigente atacameño antiguo, ¿no es cierto?, que aún vive. Está la doctora Patricia Ayala, que es una arqueóloga boliviana, que también ha trabajado mucho en este contexto de las excavaciones, ¿no es cierto?, de investigaciones. Y también está Ulises Cárdenas, que es el arqueólogo también, que es atacameño. Por favor, compañero. Hacia arriba, ahí. Ya. Ahí con respecto al pueblo de Licarantay, este es un trabajo que, como yo le mencionaba, es un trabajo de mujeres y hombres habitantes de la Licana. ¿Qué quiere decir la Licana? La Licana es la nación, en lengua kunza, que nosotros buscamos hacer un aporte en el pueblo atacameño Licarantay para poder ser merecedores de los frutos de esta investigación y que pueda ayudar a nuestro pueblo. Ahí en esa fotografía hay una reunión de trabajo que tuvimos con el proyecto, y al final de la fotografía se puede ver una persona, voy a acomodar más mejor. Se puede ver, ¿no es cierto?, una persona, una adulta, que es la mamá de Carlos, que falleció. Es una abuelita, ¿no es cierto? Esa abuelita, antes de morir, hizo un relato de rescate oral, porque es importante, también le quiero mencionar que es importante siempre escuchar a sus ancestros, a sus abuelas, a sus abuelos. Mucha gente se sienta, ¿no es cierto?, con los abuelos y lo encuentra aburrido. No. Quien se sienta con su abuela, con su abuelo, tiene que tener es un privilegio, muchachos, de poder escuchar a la gente adulta. Y eso es importante. La voz de los abuelos son importantes porque es sabiduría. Y bueno, ya estamos en reunión nosotros en San Pedro de Atacama, empezando la iniciación de este proyecto. Por favor, ¿cuál es tu nombre, bro? Franklin, por favor. Y a medida que empezamos a empezar este trabajo de investigación, nosotros empezó a salir esta pregunta
¿Dónde están los abuelos y los ancestros? La segunda pregunta es ¿cuándo y por qué salieron de la tierra y del territorio? Porque los abuelos, como yo les decía, de Atacama fueron sacados por los investigadores, vendidos por los investigadores, regalados por los investigadores, donados por los investigadores. Los abuelos, mis abuelos atacameños, fueron sacados de lugares de descanso, ¿no es cierto? Para que entremos en contexto, es como que yo fuera al cementerio de ahora de Antofagasta y sacar abuelos me lo llevara a Europa. Sus abuelos. Y ese fue empezar a hacer la pregunta. Saber cómo estaban nuestros ancestros, dónde estaban. Y la localización de estos cuerpos, lo localizamos en los institutos, ¿no es cierto?, que estaban a nivel nacional e internacional. Pudimos ver que ustedes han escuchado hablar del hombre de cobre. El hombre de cobre que sale de Chuquicamata está en el Museo de Nueva York. Ese abuelo ahora no tiene ningún protagonismo. La gente que entra al museo lo ve y pasa. Un abuelo, una persona que vivió en Nueva York, ¿no es cierto? Estuvimos también, estos son planos georreferenciados que se hacen en el Google Earth, pero nosotros instalamos donde fuimos localizando los cuerpos de los abuelos. Estaban también en todo Chile. No se ve en la imagen, pero estos cuerpos están en diferentes partes de Chile. Están en universidades, en vitrinas. Los cuerpos de nuestros abuelos están también en museos en Chile, a nivel nacional. Y ahí podemos ver que en parte de Chile, Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, empezamos a encontrar datos importantes que arrojaron que de estos abuelos, estas abuelas empezaron a estar en América en general. Por favor. También en Europa. En los museos de Europa, en Italia, en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Noruega, nos pudimos dar cuenta también de encontrar que empezaron a salir datos importantes porque los museos, que algunos también fueron y respondieron, nos dieron esa información con respecto a decir, estos cuerpos de los abuelos están acá, pero nadie los ha reclamado. También en museos, ¿no es cierto?, en otra parte de Europa, y a medida que fuimos avanzando, los museos se fueron integrando a estos trabajos de información, de saber para los cuerpos. Tienen que pensar también que no solamente salieron abuelas, mujeres adultas o mujeres o hombres, también salieron niños de su edad que fallecieron y fueron llevados de su territorio. Eso también hay un dato importante también. Por favor. Bueno, y a medida que pasó el tiempo, ¿no es cierto?, en la recopilación de información, empezamos a realizar una de recopilación de información sobre los coleccionistas, porque hay gente que es coleccionista, que saca, que compra los abuelos, los elementos funerarios de los ancestros y se los lleva. Y hay también una recopilación de parte de arqueólogos. ¿Qué es el arqueólogo? El arqueólogo es un investigador, un trabajador que trabaja con la ciencia de la investigación de los tiempos. Eso es lo que hace un arqueólogo. Está el antropólogo, que también ve la forma de vida que hace la gente como usted, ¿no es cierto?, el diario vivir, investiga su comportamiento, su identidad, la forma de hacer las cosas. También realizamos una descripción general de cada uno de los museos nacionales extranjeros de acá del planeta y inventario de colecciones. Acá lo que pueden ver, ¿no es cierto?, en la tabla son los resúmenes de información de los museos nacionales, la nombre de las instituciones que tienen los cuerpos, los restos humanos, ¿no es cierto?, y son objetos arqueológicos de San Pedro de Atacama. También acá hay una tabla donde habla del Museo Nacional de Historia Natural. Tuve la oportunidad de entrar a este museo en Santiago y me van a creer que en este museo todavía existen sarcófagos de los egipcios. Gente acá en Chile, la gente adinerada, la gente que tenía plata, compraba los cuerpos, compraba sarcófagos de Egipto, los compraba y los traía a Chile como un privilegio. O sea, hay que ponerse a pensar que los cuerpos en ese tiempo eran una forma de estatus. El que tenía más plata tenía derecho a ver los cuerpos. Y eso los vi yo en el museo. Por favor, la otra, compañero. También en los museos y universidades chilenas que resguardan colecciones de cuerpos y restos humanos provenientes del territorio de Cameño están el Museo Nacional de Historia Natural, está el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, está el Museo Arqueológico de La Serena, el Instituto de Investigación Arqueológica y Museo, el Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de Atacama, el Museo Regional de Antofagasta, la Corporación de Museos FOR y obviamente hay
se tiene que confirmar la existencia de cuerpos momificados en el Museo Histórico Natural de Osorno. O sea, de hecho, acá en la Universidad de Antofagasta, tuve la oportunidad de entrar a una cuestión diferente y pude ver vasijas de los abuelos que estaban ahí, que son como objetos de presentaciones. También hay que mencionar que en un momento el pueblo de Ligarantay, nosotros, el año 2007, ¿no es cierto?, en una lucha, en una protesta que hicimos frente al museo que está en San Pedro de Atacama, prohibimos derechamente las exhibiciones de los cuerpos de nuestros ancestros. De ahí donde se desarma, ¿no es cierto?, se desarma el museo, su estructura, y se sacan los cuerpos de exhibición, que es algo bien importante. Por favor. También hay museos y universidades chilenas que resguardan las colecciones de objetos provenientes de territorio atacameño, ¿no es cierto? Como les mencioné, el Departamento de Antropología, el Museo Regional de Antofagasta, el Corporación y Museo Ford, el Museo Histórico Arqueológico de Quillota, la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile y Museo Chileno Precolombino. Ahí en esa imagen que ustedes pueden ver, en la cerámica negro pulido, ¿no es cierto? Ese es un jarro que se utilizaban los abuelos para brebaje, para tomar aloja, que es un brebaje del pueblo de Ligarantay, pero también era utilizado como en forma de ritualidad, para el pago a la tierra, para el pago a nuestros ancestros, para el pago a la tierra, al agua, al aire, a los abuelos. Tienen que saber y recordar también que nosotros como Ligarantay, o como pueblo originario, fuimos catolizados en algún momento. O cuando hace la invasión española, yo le digo la invasión española, los españoles llegan a instalar, ¿no es cierto?, la Biblia, llegan a instalar un Dios, llegan a instalar la cruz, llegan a instalar el catolicismo de la iglesia. No abuelos, mis abuelos, nuestros abuelos, no creían en eso, no sabían, porque sus deidades eran los cerros, el agua, el aire, la tierra. Esas eran nuestras deidades. ¿Y qué quiere decir deidades? Nuestros dioses. No existía un Dios, un Jesús. Esa es la creencia que nosotros venimos arrastrando hace 10.000 años de creencia. Y acá hay una cerámica negro pulida que trabajaban con las manos, ¿no es cierto? Y lo usaban para su brebaje y para sus ritualidades, que se llaman. También en los museos y universidades extranjeras que resguardan colecciones de cuerpos y restos humanos provenientes del territorio atacameño, está el que le mencionaba yo, el Museo de Historia Natural de Nueva York, es donde está el abuelo, el hombre de cobre que se llama. Está también en el Departamento de Anatomía del Instituto de Medicina y Ciencia de la Universidad de Oslo, en Noruega. También nos llegaron antecedentes del Museo del Hombre, el Museo de Francia, el Museo de la América de España, del Museo Nacional del Mundo de la Cultura de Suecia, el Museo Argentino Casanova de la Universidad de Buenos Aires, que también estuvimos ahí presentes, el Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires, y también está por confirmar la presencia de colecciones de cuerpos, restos humanos del Seminario de Treviso, Italia. En esta investigación también encontramos que un cura, porque acá había un cura que sacó cuerpos, que es Gustavo Lepage, pero también antecedieron más investigadores, ingenieros de Chuquicamata, que sacaron una cantidad de cuerpos impresionante. ¿Saben ustedes cuántos cuerpos fueron sacados de Chuquicamata? Cuerpos. 7.500 cuerpos, llevados en barcos. Mis abuelos fueron llevados en barcos. Se los llevaron. Ese, derechamente, es una violación a los derechos humanos indígenas. Entonces, por eso es importante el reconocimiento que tengan ustedes a sus ancestralidades, a sus abuelas, a sus abuelos, el no tener vergüenza de ser indígena, el ser orgulloso de ser indígena, el orgullo de decir yo vengo de un pueblo originario. Bueno, hay una fotografía de San Pedro de Atacama en realidad. También dentro de las investigaciones de los museos y universidades extranjeras que resguardan colecciones de objetos provenientes del territorio atacameño, está también, ¿no es cierto?, esta es una ficha que dan los museos, porque alguno que se interese en hacer trabajo investigativo tiene que acudir a esta ficha con respecto, y hay un catálogo de cómo están la cerámica, los vasos, todos de los pueblos. Es así como se presentan los museos. O sea, por eso nosotros estamos reclamando algo que nos pertenece, porque la ley chilena, ley de patrimonio, no tiene ninguna relación con nosotros, con los pueblos originarios. De hecho, en la misma constitución que iba a empezar, ni siquiera existíamos. No hay un derecho al indígena, no hay derecho a la investigación, no hay derecho a repatriar tus cuerpos. La ley exigua, ¿qué quiero decir con exigua? Que es poca, que es pobre,
no protege ni ayuda a los pueblos originarios con respecto a este trabajo, a este tema investigativo, la ley de patrimonio. Pero acá se puede ver en unos catálogos que es del Museo de Branding, ¿no es cierto? Es cómo se presentan las categorías, las personas, las culturas, los países con respecto a estas fichas. ¿Qué hemos hecho durante este proceso de este proyecto? También como lo estoy haciendo acá, porque ya venir Carlos y otros colegas, ¿no es cierto?, que no pudieron, porque de aquí yo viajo rápidamente a Calama a hacer esta misma presentación a la Municipalidad de Calama también. Hemos hecho la socialización del proyecto. ¿Qué es la socialización? La socialización es manifestar, presentar los trabajos, los resultados preliminares de estos trabajos, y es lo que estamos haciendo ahora. En esta reunión, ¿no es cierto?, la primera que tuvimos, estuvimos con el profesor, o sea, estuvimos con el representante de Nicalantay, que está en Antofagasta, igual está un poquito más abajo, en Antofagasta ahora, con respecto a la presentación y cómo podíamos nosotros entrar con esta temática de repatriación de los cuerpos en la constitución de este país, que fue rechazada. Ustedes saben que el 4 de septiembre se rechaza esta constitución. Tenemos que volver todo de nuevo. Pero particularmente en este tema, estuve en la reunión con Félix Galleguillo, el representante de Nicalantay, donde también ayuda con respecto a este proceso de visibilizar, ¿no es cierto?, estos tipos de trabajo investigativo con respecto a eso. También parte de la socialización lo hicimos en el 22º Congreso Nacional de Arqueología Chilena, que se llamaba Memoria Arqueológica y Sociedades entre 1218 y el 2021, donde también como alumnos como ustedes, pero universitarios, también se les presenta este trabajo, y de ahí nace también nuevas redes, nueva forma de trabajar esta investigación. También hemos hecho reuniones con funcionarios de instituciones, ¿no es cierto? Visitamos y tuvimos reuniones con funcionarios del Instituto de Investigaciones Arqueológicas del Museo, la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, el Archivo Nacional, el Museo Nacional de Historia y la Universidad de Chile. Y acá se puede ver, ¿no es cierto?, que hemos estado visibilizando varios sectores para reconocer esta temática e ir informando de verdad. También estuvimos en el Museo Nacional de Historia Natural, que es a la izquierda, donde estamos con el director, Patricia Ayala, está Emelina, ¿no es cierto?, la abogada, y acá al lado derecho en el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Cuando entramos al Departamento de Universidad de Chile, ¿no es cierto?, entramos y pasó algo bien curioso, porque ahí donde nosotros entramos están los cuerpos humanos, sus huesos, su cabeza, su dentadura, su fémur, sus pies, en una caja habían 3 cuerpos de mis abuelos. Para mí en lo personal fue impactante. Fue impactante porque obviamente uno acostumbra a ver a su abuelo, ¿no es cierto?, en un cajón y lo despide. Porque tenemos que pensar que la forma de entierro que tenían nuestra gente, nuestros ancestros, no era con un cajón. El abuelo, ¿no es cierto?, la abuela fallecía, se le pagaba, se le daba coca, se le daba loja, se le oraba que tuviera nueva vida. ¿Y por qué digo esto es importante, muchachos? Para que me presten atención. El pueblo de Licanantay, hace miles de años, hemos tenido una relación íntima, importante con la muerte. La muerte para nosotros no es algo que nos provoque miedo. Al contrario, porque el abuelo, la abuela o mi ser querido pasa a otra vida. Tenemos relación con la muerte desde miles de años. Y nuestra creencia dice que toda persona o ancestro que muera sigue en la vida, pertenece a otra vida. Es algo importante que ustedes se queden con esto, que nuestra cultura, particularmente como Licanantay, nuestro relacionamiento con la vida es muy cerca. Ahora, el 1 de agosto, mucha gente piensa, oh, la película de Coco. Pero es para nosotros el día de todos los santos. Porque nuestros abuelos nos vienen a visitar, nuestras abuelas nos vienen a ver, nuestros abuelos vienen a compartir lo que les gustaba en vida, su comida, su Coca-Cola, su cazuela, su patasca, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo relacionamos con una mesa y aceptamos la visita del abuelo y de la abuela. ¿Quién no le gustaría de usted nuevamente volver a ver a su abuela? ¿A quién de ustedes no le gustaría volver a ver a su abuelo? A su mamá, a su papá, a su hermano, a su hermana que no están. Y según nuestra creencia, ellos van a volver nuevamente este 1 de noviembre, para lo que se llama todos los santos. Bueno, y ahí también pasa en un momento, y con esto voy finalizando para que
En el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, nos ingresamos y nos encontramos con una piedra que para nosotros es importante, ¿no es cierto?, que es una piedra de molienda. ¿Y qué estaba haciendo en ese instante parte de la universidad? Tenía esa piedra sujetando una puerta. ¿Saben ustedes qué significaba esa puerta para nosotros, esa piedra? Nosotros, que una piedra que tiene un hoyito, es donde nuestros abuelos molían la comida. No sé si alguno de ustedes le dice a la abuelita, ya anda a molerme el ajo en una tabla. Es parecido, pues nosotros lo hacían moler en una piedra. Entonces, hay instituciones, hay gente de colegio, qué sé yo, que no saben cómo es la forma de vida de nosotros, de los atacameños, en realidad. Pero esa es una forma y nos pasó eso y derechamente dijimos al director, sabe que entra esa piedra porque esa piedra a nosotros es algo importante. Y también dentro de las visitas que hicimos en las colecciones de Atacameño, esto en Santiago, esto en el lado izquierdo ustedes pueden ver también los atuendos que usaban nuestros abuelos, los ponchos, ¿no es cierto? Mucha gente se pone poncho, pero colocarse un poncho tiene un significado, no solamente para el frío. El colocarse un poncho significa un liderazgo. El colocarse un poncho significa una identidad, y es lo que yo les decía al principio, lo que tienen que tener ustedes, identidad. No existo porque solamente existo, es porque existo. Y estos abuelos ocuparon esos elementos que son intercambios. Este poncho que está ahí llega desde el Perú y queda en Atacama. Quizás fue de un regalo, quizás fue de una ofrenda de otro líder indígena, qué sé yo. Pero está, ¿saben dónde está? En Santiago. No está en San Pedro de Atacama, se lo llevaron también. Nosotros tenemos que ir a Santiago a ver lo que está de nuestros ancestros. En esas cajas, al lado izquierdo, ahí están los abuelos. Los abuelos, la gente que vivió, la gente que cultivó, la gente que vivió, la gente que cantó el carnaval, la gente que se alegró, la gente que sufrió. Ahí está en una caja. Y estos abuelos salieron y fueron llevados fuera de Santiago, fuera de Chile. Y en el fondo, ahí donde pueden ver, ¿no es cierto?, donde está el profesor con la camisa blanca, ¿ustedes pueden ver que hay unas cajas atrás? ¿Las pueden ver? ¿Sí? Ya, en esas cajas que están atrás, hay más abuelas, hay más abuelos, hay seres humanos que fueron llevados también. En el lado derecho es una visita que hicimos a la Universidad de Chile en el sector de Ñuñoa, que a todo esto también entramos y se sorprendieron porque nunca habían tenido una visita de comunidades indígenas en su universidad, ¿no es cierto? Y ahí también hay cajas. En este momento fui yo que le hago un pago con coca al abuelo porque es tanta la impresión de uno ver cuerpos humanos en huesos, que es impresionante poder ver a alguien que vivió. Y es importante que ustedes tomen este mensaje, la valorización, ¿no es cierto?, que Dios le decía de sus ancestros, de sus abuelos. Es importante, el que se siente a la mesa y le hable, escúchelo. Y obviamente todo en este lado también existían más cajitas, más seres humanos. De ahí, obviamente, nosotros ya empezamos en noviembre a viajar a Santiago para empezar a hacer el tema de trabajos de investigativa y reparación de los cuerpos. También, como decía, tuve la oportunidad de estar en Santiago, en la Convención Constituyente, en este proceso que ustedes, ¿no es cierto?, los estudiantes empezaron haciendo este trabajo de evadir, ¿no es cierto?, y luchar por sus derechos legítimos, ¿no es cierto? Ustedes fueron los que lograron poder generar un cambio dentro de este país, dentro de la Constitución, ustedes como estudiantes. Y la importancia de ustedes como alumnos, la importancia de ustedes de ir aprendiendo, porque yo frente ahora estoy acá a futuros ministros, a futuros médicos, a futuros artistas, a futuros artesanos, a futuros cantantes. Y son ustedes las personas que van dirigiendo y van haciendo de este país algo hermoso. Ustedes como jóvenes, y ustedes como jóvenes nos llevaron a este sitial, de poder tener el privilegio de exponer en Santiago y pedirle derechamente a este Estado que por favor nos devuelva los cuerpos de nuestros ancestros. Y ahí en lo personal se lucha, ¿no es cierto?, y se hace presente en una convención de su coterráneo, donde se logra que el Estado chileno, ¿no es cierto?, logre un artículo que es el artículo 102, que dice que Chile tiene el derecho de repatriar los cuerpos de sus abuelas y sus abuelos. Y eso el 4 de septiembre no se logró. No se logró.
porque la gente tuvo su otra opción y se respeta. Pero vamos a seguir en la lucha. Por favor, Fran. Acá también hicimos a nivel nacional, comenzamos una mesa de trabajo sobre la repatriación con el Consejo de Monumentos Nacionales, que fue con el Consejo Monumento, donde nosotros como pueblo originario es primera vez que se logra y se lucha, ¿no es cierto?, para que el Estado reconozca los derechos internacionales de los pueblos originarios. Que por primera vez, ¿no es cierto?, el Estado chileno reconozca que nosotros queremos que nuestros abuelos vuelvan. Y eso ojalá pueda suceder en algún momento. Eso lo hicimos con Santiago. Actualmente, recibimos una propuesta de trabajo colaborativa de la Universidad de Chile donde se resguardan las colecciones atacameñas. Retomamos conversaciones con el Museo San Pedro de Atacama y esperamos la entrega de información sobre sus colecciones. Y comenzamos a recabar información junto con el Consejo de Monumentos Nacionales sobre 2 colecciones que están en el extranjero y una que está en Nueva York y en otra en Noruega. Como pueden ver, y para ir finalizando, ¿no es cierto?, para que vuelvan a sus clases, a aprender, ¿no es cierto?, a aprender la atención a las profesoras, a los profesores, es lo que hemos logrado en este trabajo. Ojalá que no sea la última vez que estemos acá. Quien tenga un amigo, un papá o alguien, profesora, ¿no es cierto?, que quiera informarse y le interese seguir con esta información, nosotros estamos ya a venir desde Toconao, que viajamos ayer, acá está mi señora y mi hija también, que es Ligarantay, que ella también ha sido parte del proceso. Estamos gustosos de estar acá, de poder enseñarle a ustedes cómo el trabajo de algunas comunidades indígenas que han sido invisibilizadas en la historia de este país. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias y acá estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, primero también igual lo dije, pero quiero, antes que se vayan, agradecer al profesor, ¿no es cierto?, al profesor Domingo Lara, porque obviamente nosotros igual nos conocemos por otro tipo de actividad también que está muy fuerte relacionada con los derechos. Quisiera también yo agradecer a ustedes, a las profesoras, profesores, por dar este espacio tan importante. Y quiero pedirles, por favor, no un aplauso para mí, sino que un aplauso para quien gestionó esto, que el profesor Domingo Lara, por favor, un fuerte aplauso para él, que fue la persona que... Bueno, para ir finalizando, estoy atento a sus preguntas, a sus consultas, a sus dudas con respecto a esto. Estoy gustoso de poder alguna pregunta o consulta que le haya nacido con respecto a esto, o a los profesores igual, si no hay problema. Con personalidad nomás, con confianza. Pregunten con confianza nomás, no hay problema. Sí, por supuesto. Ahí está el micrófono. Con personalidad nomás. Ahí. ¿Qué le faltaría para recibir a su abuelo de vuelta? ¿Tu nombre, perdón? Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo, por la pregunta. ¿Qué nos faltaría a nosotros para recibir a nuestro abuelo? En este país, particularmente estoy hablando de este país como Chile, a ustedes, a mí y a la mayoría de las personas nos enseñan, ¿no es cierto?, que la historia de Chile, o de los pueblos originarios, ¿no es cierto?, del mapuche, del aymara, del quechua, del icalantay, del chango, ustedes son changos, son descendientes de changos, qué orgullo, qué bonito eso. En la historia de Chile, y creo que le ha pasado también alguna vez a la profesora, en este país se enseña la historia de los pueblos de nosotros, de ustedes, de descendientes, una hoja en un libro. Una hoja, en cuarto medio, en tercero medio, en segundo medio, le enseñan el pueblo mapuche que ha luchado hace 500 años, todavía se resiste y chao.
Ese es un error que cae el Estado chileno, el no enseñar la verdad. Por eso yo decía que al principio, su pueblo, Chango, Camanchaca, Quechua, Aymara, Mapuche y Calantay, tenemos miles de años de historia, miles. Estamos hablando que nuestra historia es milenaria. ¿Y qué nos faltaría, preguntas tú? El reconocimiento del Estado, Rodrigo. Que el Estado diga, reconozca que nosotros somos de ocupaciones ancestrales milenarias, que somos preexistentes al Estado chileno, porque el Estado chileno llega acá, a Antofagasta, hace 200 años, pero sin embargo sus abuelos, mis abuelos, están hace miles de años. Entonces, ¿qué falta? Un reconocimiento, y también lo que faltaría, Rodrigo, es también que el Estado se comprometa fuertemente en las políticas educacionales de este país a poder enseñar la historia la escribieron tus abuelos, no Echeverría o el señor Bello o el señor Echegaray, no, lo escribieron gente indígena que sus derechos fueron violados, porque el ser indígena significaba, o usar el pelo largo, no era bueno, que si yo hablaba kunza, a mi abuelo le cortaban la lengua, le cortaban el cabello, los asesinaban, los mataban. Y eso pasó en Chile. Y guardando el paralelismo, ¿qué pasa con este trabajo que yo presento? En el tiempo de dictadura también salen cuerpos y los cuerpos desaparecen. Acá se sacaron los cuerpos de nuestros abuelos y desaparecieron. No sabemos dónde están, algunos sí. Y guardando el paralelismo de esto, eso pasó en Chile. En Chile también desaparecen cuerpos. Entonces la causa que estamos nosotros liderando, no solamente investigativo, sino que estamos hablando, Rodrigo, de derechos humanos indígenas, violaciones a derechos humanos de vida. Y tu pregunta es súper buena, es súper interesante, porque abre esta cantidad de respuestas que se pueden dar y las pueden dar ustedes también. Pero el Estado tiene de una vez por todas, porque ya no vamos a contar con esta constitución que se rechaza, tenemos que volver a cero, es ver cómo el Estado toma conciencia y el Estado se mete en la cabeza que tienen que haber derechos civiles y derechos humanos indígenas. Gracias por tu pregunta, Rodrigo. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Matías y mi pregunta sería, ¿quién inician este movimiento de protección a nuestras verdaderas raíces, que son la cultura de nuestros ancestros y sus componentes, que son? Muchas gracias, Rodrigo, por tu consulta. También súper interesante tu pregunta. Perdón, Matías. Esta lucha, porque este es un trabajo de investigación, pero a la vez también es una lucha. Ustedes también reclaman sus derechos como estudiantes, ¿no es cierto? A una buena infraestructura, a un buen trato, a una buena educación, ¿no es cierto? ¿Qué exigimos nosotros y cómo nace esto, Matías? Acá este trabajo empieza con líderes indígenas que ya no están, que murieron, con mujeres, hombres que dieron la lucha, que caminaban de los pueblos, ¿no es cierto? Que bajaban desde Calama, que bajaban de Toconao, que bajaban de Toconce, que bajaban de todos los pueblos que ustedes escuchan a veces en la radio, donde yo vivo, esos abuelos bajaban caminando, son líderes indígenas. Nombrar un líder indígena atacameño como Tomás Paniri. Todos han escuchado hablar de Tomás Paniri, un líder innato que hablaba muchas lenguas, era caravanero, líder, peleó contra los españoles. Esa historia no se cuenta. Pero particularmente acá hubieron, y de hecho me había acompañado hoy día uno de los dirigentes que fue uno de los que hizo cerrar el Museo San Pedro de Atacama, iba a venir ahora, pero tuvo que quedarse en Calama, que es Carlos Aguilar, un líder innato, un dirigente avesado. Y también ha habido mujeres indígenas también que han dado la lucha con respecto a los derechos humanos, con respecto a saber dónde están los cuerpos. En San Pedro de Atacama, en el Museo de San Pedro de Atacama, se exhibía lo que todos ustedes conocen como la momia. Ese concepto a nosotros ya no lo estamos utilizando. Ellos son derechamente nuestros ancestros, nuestras ancestras. Y había una momia
que le decían ellos, que le pusieron, la exhibieron y la colocaron ahí, y ¿sabe cómo le pusieron? La Miss Chile. ¿Cómo quedarían ustedes colocados que su abuela o su abuelo lo colocaran frente al mall y le pusieran el pescador chango alegre? Eso hicieron. Colocaron a una abuela en exhibición. ¿Y qué hicieron estos dirigentes con respecto a tu pregunta, Matías? Estos dirigentes prohibieron derechamente nosotros y ellos, fueron Cristian Varela, ¿no es cierto?, Jimena Cruz, Patricia Ayala, que también es la profesora que está con nosotros, ayudó a que estos cuerpos fueran sacados de exhibición. Todavía hay museos, colegios, universidades que están exhibiendo cuerpos de nuestros abuelos, exhibiendo los cuerpos. Porque los cuerpos fueron sacados de un lugar de descanso eterno. Según nuestra creencia, nuestra como visión, los abuelos no pueden salir de ahí, porque ellos están en su descanso. Entonces la pregunta es, ¿quién quebró la historia? ¿Nosotros como indígenas? No, fueron los investigadores que decían que los indígenas tenían que ser investigados, que los indígenas tenían que ser sometidos, que los indígenas tenían que llevar el balde, que los indígenas tenían que ser maltratados, que los indígenas no podían hablar su lengua. Y eso lo hacen investigadores por el hecho de ser blancos. Blancos. El ser moreno, el ser negro en este país y en otros países es motivo de algunas veces de burla y menosprecio. Y eso fue lo que pasó con nuestros ancestros. Sí. Con eso termino la respuesta a Matías. Muchas gracias. Gracias, Matías, por la pregunta. Es que me gusta tanto esto que yo me emociono en realidad. Disculpe. ¿Su nombre, profesora? Profesora Irma, el fondo de este trabajo que estamos nosotros haciendo es efectivamente eso, es repatriar los cuerpos de nuestros ancestros. Es un trabajo largo, va a ser un trabajo no que lo vamos a traer mañana o pasado mañana a los ancestros. El trabajo, profesora, es largo, es de largo aliento. Cuesta mucho dentro de estas políticas de Chile poder repatriar algún cuerpo. Cuesta. Es algo muy engorroso en realidad. El Estado le pone trabas. Y por lo que decía, porque el hecho de ser pueblo originario, o sea, si alguna persona blanca va a reclamar su cuerpo de algún cuerpo de su abuelo en Italia, se lo dan al tiro. Ahora se están repatriando los Moai que Jacinta Artur, que también trabaja con nosotros, hizo la reparación de los Moai y los cuerpos de hace poco de Isla de Pascua. Pero en el fondo lo que nosotros queremos, profesora, es eso, repatriar los cuerpos, y no solamente los cuerpos, sino los elementos funerarios, que son el contexto, ¿no es cierto?, funerario, en cual los abuelos, sus cosas fueron sacadas y llevadas a Europa. Ese es el... Disculpe que me exprese mucho, porque estoy muy metido en ese trabajo. Sí. Bueno, yo quería más que todo agradecer esta instancia a recuperar la memoria histórica de nuestros pueblos originarios y conocer un poco también de cómo se está haciendo esta lucha, este trabajo importante por la recuperación y de la dignidad de nuestro pueblo originario. Por eso era tan importante para nosotros que ustedes pudiesen venir a contarnos, a explicarnos este maravilloso proyecto que también es una lucha por la dignidad de los derechos humanos indígenas. Así que igual agradecemos esta instancia, también, como decía, por la recuperación de la memoria histórica de nuestros pueblos. Muchas gracias, eso es dignificar a los abuelos. Muchas gracias. Y agradecer también a